que le des a nuestro hermano Mike, que va a conducir la reunión, la Amén. posibilidad de enseñarnos con tu palabra. Por eso te pedimos que nos ayudes en este momento y que tu Espíritu Santo reine en cada uno de nosotros para que podamos comprender todo lo que va a hablar nuestro hermano para que nos enseñe. Gracias Amén. te pedimos, te damos gracias por todo, pedimos tu bendición y siempre nos dirigimos a ti en el nombre del Salvador Jesucristo. Amén. 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 Gracias. Pues entonces la Muy bien. semana pasada empezamos un estudio del capítulo 17 del libro de Hechos y consideramos desde el primer versículo hasta el versículo 21. Y entonces durante este estudio nosotros habíamos examinado en el relato lo que había hecho Pablo en su segundo viaje misionero. Y la semana pasada yo estaba tratando de compartir con ustedes un mapa que demuestra exactamente la ruta que él tomó. Y finalmente yo me di cuenta de lo que estaba pasando, cuál fue el problema con compartir mi pantalla con ustedes. Entonces, esta noche voy a compartir el mapa para que ustedes puedan ver exactamente la ruta que él tomó. Y después de hacer eso, podemos utilizar este método para hacer un breve resumen de lo que habíamos considerado la semana pasada. Y entonces voy a compartir el mapa. Y déjenme ver, aquí está. ¿Ustedes pueden ver el mapa? A ver, ahora no vemos todo negro. Ahora sí. En esto Ahí está. ¿Ahora sí? Ahora sí, sí. sí. Ok, entonces la línea púrpura es la ruta que él tomó. Entonces, como dije la semana pasada, después de hacer la decisión en cuanto a la circuncisión, Pablo y Bernabé regresaron a Antioquía de Siria, que está aquí, para relatar a los hermanos allá de lo que había pasado y también en cuanto al decreto, en cuanto a la circuncisión, la decisión que habían tomado los ancianos en Jerusalén. Y entonces él decidió empezar su segundo viaje misionero. Y entonces es interesante que el primer pueblo a donde él fue Tarso. Nosotros sabemos que Pablo originalmente era de esta ciudad, porque su nombre antes de hacerse Pablo fue Saulo de Tarso. Y entonces después de Tarso fue a Derbe, después a Listra, entonces Iconio y finalmente a Antioquía de Pisidia. Y todas esas ciudades aquí están en lo que se llama hoy en día Turquía. Y entonces, después de estar en Antioquía, él quería ir hacia allá, aquí, hacia Galacia, pero el Espíritu Santo no lo dejó hacerlo. Fue por causa de esa razón que él fue a Troas, después a Samotracia, Filipos, donde fue puesto en cárcel, y entonces milagrosamente salió de la cárcel por medio de la ayuda de los ángeles. Y entonces al principio del relato en el capítulo 17 dice que después de Filipos fue a Anfípolis, después a Apolonia, y entonces el relato nos da más información en el principio del capítulo 17 acerca de las ciudades de Tesalónica y Berea. Y cuando nosotros estábamos considerando esos versículos la semana pasada, nosotros habíamos descubierto que en ambos lugares, el primer lugar al cual fue la sinagoga de los judíos. Y entonces fue allá que encontró a algunas personas que estaban interesadas en su mensaje. Y entonces, pero además de eso, él en ambos lugares, él encontró oposición de parte de los judíos
no creyentes. Y entonces tuvo que salir. También cuando fue a Berea, los judíos allá fueron más nobles de los judíos de Tesalónica, porque ellos no solamente escuchaban lo que estaba diciendo, sino también ellos buscaban en sus propias copias de las escrituras, los rollos en aquel tiempo, porque no existía los códices o un libro como lo sabemos hoy, como conocemos hoy en día. Pero ellos no querían creer algo simplemente porque él estaba diciéndolo. Entonces, ese es un ejemplo para nosotros, que cuando alguien está mostrándonos algo de las escrituras o está diciendo algo, debemos compartir el mensaje con lo que está escrito en las escrituras para averiguar si es verdad o no. Entonces, después de Berea, fue a Atenas. En Atenas, que está en Grecia, él encontró mucha idolatría, porque las personas allá estaban adeptas a adorar cualquier cosa, casi todos los dioses del mundo en aquel entonces. Entonces, nosotros esta noche vamos a considerar más acerca de lo que el discurso que Pablo dio a los atenienses, porque nosotros sabemos que ellos estaban muy entusiasmados por su mensaje y también estaban interesados en lo que él tenía que decir por causa de su característica filosófica, especialmente entre los estoicos y los epicúreos, como consideramos la semana pasada. Y entonces, esta noche vamos a empezar con la lectura de los versículos 22 hasta el 29. Entonces, desde 22 por 28. Y entonces, ¿quién quiere leerlo? Déjeme regresar a la pantalla porque no los puede ver. Ahora sí. Entonces, hermana Mary, ¿quieres leer Sí, sí. 21 hasta 28? Perfecto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, allí también un altar en el cual estaba esta inscripción: a Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, ese es a quien yo anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos con manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la tierra, sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Gracias. Hasta ahí quedó. Hasta ahí, por favor. Sí. Entonces, para empezar, ¿dónde está o qué es el Areópago? El Areópago era el lugar donde se reunían las gente importante del país para tratar sus temas. Sí, y Y se le llamaba, literalmente es una traducción de la expresión colina de Marte.
Sí, colina de Marte, sí. Sí, porque este lugar fue dedicado al dios Marte, al dios pagano Marte. Entonces estaba en un sitio, como usted dijo, Emery, donde la gente se reunía para discutir las cosas. Sí. ¿Y qué dijo para empezar el apóstol Pablo en cuanto a los atenienses? ¿Qué característica tenían? Ujú. Según lo que dicen las escrituras, eran personas muy religiosas, Sí. ¿Y por qué según el él versículo dijo? 22. Sí, Sí, exacto. ¿Y por qué él dijo que los atenienses eran muy religiosos? porque pasando por ahí vio que tenían un altar y muchos dioses, pero un altar principalmente que decía el Dios no conocido. Sí. ¿Y por qué piensan ustedes que tenían un altar a un Dios desconocido, dedicado a un Dios desconocido? ¿Alguien quiere hablar? Yo, hermano, Sí, por favor. pues yo entiendo que es porque ellos no querían pasar por alto alguna divinidad. O sea, tal vez no entendían mucho sobre nada, porque realmente vemos que ellos adoraban todo tal vez por miedo a faltarle respeto a un Dios que realmente fuera o real o que fuera más poderoso que esos dioses. Entonces Ujú. yo creo que ellos eran respetuosos de lo que podía ser más alto de nosotros, ¿no? Lo que no es fácil de comprender. Entonces creo que por eso ellos tenían como cuando menos tenían el respeto hacia aquello que no comprendían. Ujú. Está bien. Exacto. ¿Cómo se llama el hermano que está hablando? ¿El hermano mexicano? ¿Mexicano es? Sí. ¿Cómo se llama? Yo me llamo Rafael Rodríguez. Gracias, hermano. Entonces, nosotros en inglés tenemos una expresión que tiene algo que ver con esta actitud de los atenienses de tratar de no faltar a adorar a nadie, y es cover all the bases, cubrir todas las bases, una Ujú. traducción literal al español. Entonces, tienen tanto miedo de, um, de faltar a adorar a un Dios que decidieron hacer un altar dedicado a cualquier Dios, aún el Ujú. Dios desconocido. Exacto. Hay hoy en la actualidad se levantan monumentos a los soldados desconocidos, que es una forma de honrar a aquellos soldados que que se ha perdido la identidad. Entonces, con ese monumento a los soldados desconocidos se los honra, ¿verdad? Y yo creo que la Sí. misma actitud tenían los atenienses. No querían olvidarse, como dijeron los hermanos, de ningún dios, y tenían ese altar para ese Dios que ellos, aún no conociéndolo, le rendían un honor, ¿verdad? Ujú. Igual Ujú. tenemos que recordar que los atenienses eran muy idólatras, como dijo el hermano, así que en realidad su adoración tenía que ver con la idolatría. Por eso Pablo usa este terreno para empezar a predicarles a ellos, ¿verdad? Ujú. Exacto. Y cuando estaba hablando, Marcos, yo estaba pensando también que hoy en día hay gente que actúa así, ¿no? Ellos, por ejemplo, no quieren mostrar una falta de respeto a cualquier religión, entonces llevan una cruz, la estrella de David, la, la luna de los árabes y cualquier Mm. otra cosa que hay. Sí. Y entonces, y cuando Pablo vio este altar, ¿qué dijo al respecto?
en cuanto especialmente a la expresión al Dios no conocido, al Dios desconocido. ¿Cómo era la pregunta? Entonces, cuando después de utilizar esa expresión al Dios no conocido, ¿qué dijo Pablo para captar la atención de su audiencia? Que era a ese Dios desconocido al quien él anunciaba. Exacto. Porque realmente para ellos, Jehová fue un Dios desconocido para ellos, ¿no? Claro. Ok. Y también, después de decir esto, ¿cómo empezó su discurso en cuanto a Jehová? ¿Qué dijo con respecto a Dios? ¿Alguien quiere hablar? Bueno, si no hablo yo. Está bien. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, bueno, le explicaba que ese Dios no habitaba en templos hechos con manos humanas. ¿Y por qué piensan ustedes que él especialmente enfocó la atención en el hecho de que Jehová no habita en templos hechos por manos humanas? Porque adoraban a otros dioses, a estatuas y eso. Sí, Y imagínense que él está aquí en la colina de Marte. Arriba de él es el Partenón y el Acrópolis. Entonces, dos edificios muy famosos en Atenas. Y abajo, porque él está de arriba mirando hacia abajo, él ve todos los ídolos de la ciudad, toda la idolatría. Y en cada uno de estos templos había un dios, una estatua de un dios o a una diosa al cual fue dedicado el templo. Entonces, esa es la razón por la que él está enfocando o poniendo énfasis en el hecho de que Jehová no mora en templos hechos por manos humanas. De ese modo estaba resaltando la grandeza de ese Dios que ellos no conocían, porque cada uno de esos dioses tenía un lugar donde habitaban por medio de manos humanas, y sin embargo Pablo les viene a predicar de este Dios que era superior a todos esos y no necesitaba un templo en la tierra para que habitara como los dioses que ellos tenían. qué grande, ¿no? Exacto. Y no solamente perdón, hermano Rafael, por favor. Gracias, hermano. Pues yo quería solamente comentar algo. Yo recuerdo mucho la historia de Dagón, bueno, de un dios pagano, y me recuerda mucho a lo que probablemente vio él. Los dioses paganos, pues siempre necesitaban que alguien los estuviera ministrando como si estuvieran vivos, como que tenían siempre esa necesidad de que les pusieran cosas o que les estuvieran adorando de una forma, pues muy extraña, ¿no? Y hay una gran diferencia entre esos dioses y Jehová. De hecho, hoy lo vemos con otras religiones que todavía mantienen deidades de este tipo. No sé si pueda decir alguna, pero por ejemplo, hay una que se llaman los yorubas, o aquí en México que lo más conocido son los santeros. Tienen dioses y estos dioses necesitan siempre que les pongan dulces, agua o cosas así como que Jehová no necesita. O sea, cuando dice Pablo que los dioses, que Jehová no necesita que hombres le estén ministrando, es verdad. O sea, Dios es suficiente para sí mismo y suficiente para nosotros. Es autosuficiente, no necesita que nosotros realmente hagamos algo por él. Más bien nosotros necesitamos que él haga por nosotros. Y también siento que cuando él empieza a hablarles de que él es el Dios que creó todo, les empieza a explicar algo básico de quién es Jehová. No llegó a meterles doctrinas muy rebuscadas o muy pesadas que no pudieran entender en ese momento, sino que les explicó lo más importante, que él era el Todopoderoso y que él no necesita que le ministren nada, él es autosuficiente. Y al contrario, nosotros necesitamos de él. Eso lo dice. Sí, exacto. Yo cuando estaba hablando, yo estaba pensando también en
una situación en la cual yo estuve hace como 25 años. Yo estaba visitando a una cubana cuando yo era testigo de Jehová, y me di cuenta de inmediato cuando estábamos hablando en la cocina, que en la esquina de la cocina tenía un altar, porque aparentemente ella era practicante de santería. Y entonces enfrente de la estatuita de este ídolo estaba como una ofrenda de comida. Y yo estaba en shock realmente, porque yo estaba pensando que aquí estamos en el siglo XXI casi, y todavía hay gente que está ofreciendo comida a una estatua como si estuviera viva, entonces, como si fuera viva. Y entonces eso me sorprendió mucho, porque yo no pensaba que, especialmente en el mundo cristiano, que todavía existía gente que actuaba así. Me sorprendió lo que acabamos de mencionar, que es algo que no lo había considerado, el hecho de que los atenienses ofrecían cosas a sus dioses, le construían una casa, y como dijimos recién, Pablo les muestra que había un Dios que era superior, que no necesitaba ni de los hombres, ni de la casa, sino todo lo contrario, como dijo el hermano hace unos minutos, nosotros estamos necesitando de Dios. Y esa misma cosa se lo dijo él en el versículo 25, Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Entonces, ese es un concepto nuevo que Pablo le estaba llevando a través del mensaje del Evangelio a los atenienses. O sea, no, ese Dios no necesitaba de ellos, sino que ellos necesitaban de este Dios desconocido que Pablo les venía a predicar, que era nuestro Padre Celestial. Sí. Exacto. También me recuerda del relato con Elías y los profetas de Baal. Cuando él empezó a mofarse de su Dios, una frase que dijo fue: quizás él se fue al baño. Sí, Y la razón por la que no verdad. no les están escuchando. Está en el baño. Así decía Fernando. Ok, y entonces, a diferencia de esos dioses paganos, ¿qué dice Pablo más en cuanto a Jehová? Para presentarles el mensaje de qué tipo de Dios es Jehová. Y hay un versículo. Además de no necesitar algo, ¿qué dice más con respecto a Dios? Que Él es el que da vida a todas las cosas. Exacto. Hay otro versículo que dice: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Sí. ¿Qué casa me compondré? Dice, ¿viste? Exacto. El tema este, ¿eh? Y Bien. después de decir que Dios es el responsable por dar vida y aliento a todos los hombres, ¿qué dice Sí. más con respecto a los hombres? Que de una sangre hizo todo el linaje. ¿Y por qué piensan ustedes, esa expresión de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres? No sé yo no lo sé. ¿Por qué no dice No sé de un si- solo hombre? No sé si esté bien, hermano, si no, corríjame, pero yo supongo, yo creo que es bueno, a mí me ha gustado luego leer como historias de esos dioses, ¿no? Y todo eso, o igual en México, ¿no? Creo que en toda Latinoamérica tenemos algunas, en la tradición antigua hay como relatos antiguos, por ejemplo, aquí en México, de que los aztecas creían que hubo varios tipos de hombres. Primero fue un dios hecho de maíz, otro de barro y otro de no sé qué otras cosas, hasta que después hacen al humano según los dioses como nosotros somos. Entonces, quiero creer que también es así en esos dioses, porque por ejemplo en la tradición babilónica tienen unas ideas así con la sangre de Kingu,
o que con eso se hace la raza humana, y entonces como que dan como muchas formas, o creen en varias formas en que se hizo a la humanidad y que hubo diferentes tipos de humanos. Entonces, creo que al decir que fue de una sola sangre, está diciendo que Dios fue perfecto y que con un solo ser humano, un solo molde se creó todo, no con diferente error y ensayo como lo planteaban las demás culturas. Así es. Sí, exacto. También es buena demostración que no hay lugar para el racismo, Amén, sí. porque hay cierta gente que piensa que ciertas razas son inferiores a otras. Entonces, al decir que de una sola sangre hizo Dios todos los hombres, que está diciendo que todos nosotros somos iguales a los ojos de Dios. Así. Lo importante también acerca de esta frase, yo estoy leyendo del comentario bíblico de los adventistas del séptimo día, que pone énfasis en las creencias de los atenienses. Dice aquí, Pablo está presentando la verdad histórica de que todos los hombres y en consecuencia todas las naciones emanaron de un antepasado común, Adán. Esta creencia ningún griego y menos ateniense estaría dispuesto a aceptar. Para los atenienses, la distinción entre griegos y bárbaros era radical y esencial. Se creía por naturaleza el uno era esclavo del otro. Pero en la teología de Pablo no había lugar para una raza superior. Él creía en el relato de la creación del hombre que se presenta en el Génesis. Veía que la unidad de la estructura física, del potencial del verdadero desarrollo, lo que prohíbe que una raza o nación hebrea, griega, latino o teutónica pretenda ser la flor innata de la humanidad. Entonces es interesante, la creencia de ellos era como, o se basaba en un racismo. Entonces él estaba poniendo énfasis en el hecho de que no estaban, que ellos estaban equivocados en este sentido. Con estas palabras, tal vez lo que daba a entender Pablo era que los atenienses se creían que eran un pueblo superior porque era un pueblo más culto, porque era un pueblo que se dedicaba a la filosofía, eran más avanzados en otros aspectos. Entonces Pablo con esto le está mostrando que todos tenemos un origen común, todos venimos del mismo lado y que todos pertenecemos, tenemos un origen que es divino, ¿verdad? Que es somos la creación de nuestro Padre Celestial. Entonces no había un pueblo superior a otro que era más privilegiado que otro. Tal vez más avanzados en ciertos sentidos, pero no es que eran diferentes a la mayoría de los seres humanos. Exacto. ¿Y por qué piensan ustedes que él también utiliza las expresiones prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación? Fijado. Que él es el que dirige todas las cosas. Yo creo que tiene que ver con el hecho de que Dios determinó un tiempo en que les estaba explicando Pablo de que Dios había determinado un tiempo en que los hombres iban a vivir, o sea, 70, 80 años, como dicen las escrituras, ¿no? Entonces, yo creo que Pablo se estaba refiriendo a eso. Sí. Y él está demostrando que la razón por la que la gente solamente puede llegar a cierta edad tiene que ver con algo que pasó entre la humanidad y Dios, a saber, la desobediencia de Adán y Eva. Ok. Y ¿cuál es? ¿Qué está diciendo el versículo 27? ¿Cuál es la razón de nuestra existencia? Bueno, que el Señor nos creó para que lo adoremos, para que busquemos a Dios. Para que le demos gloria.
Sí, exacto. Para darle gloria. Así es. ¿Y por qué utiliza la palabra palpando? ¿Qué significa palpar? Tocar, Yo entiendo, tocar algo. Sí, así es. Yo entiendo, hermano, que es palpar suena como cuando una persona está ciega sí. Eso. o prácticamente cuando estamos a oscuras, ¿no? Cuando todo está negro, cuando en la noche nos levantamos por un vaso de agua, vamos palpando a veces para no pegarnos en algún lugar. Digo, sabemos dónde están las cosas, pero de todas maneras puede pasar algo, ¿no? Entonces yo siento que cuando dice para que buscaran a Dios, si de alguna manera palpando le hallen, yo siento que esto quiere decir que a lo mejor, bueno, las escrituras nos llevan obviamente a Dios, pero aun si no tuviéramos una Biblia, creo que sería fácil reconocer que hay un Dios creador, porque hoy la ciencia nos dice muy fácil que nada se hace pues no hay una generación espontánea, o sea, nada llega de la nada. Nuestro cuerpo es tan perfecto, tiene tantos, es como una máquina tan perfecta, porque es una máquina que tiene maquinitas dentro de cada parte y podemos como de esta forma palpando a ciegas sin saber a lo mejor qué dice la Biblia o qué dice Dios, sabríamos que palpando de esta forma, por así decirlo, encontraremos que existe un creador inteligente y un creador amoroso, porque aunque somos creación y nos damos cuenta de que las cosas no se hacen de la nada, es como creer que un coche salió de la nada, y eso que un coche no es tan complejo como nuestro cuerpo o como un animal, o como una planta, o lo que cumplimos en todo el ecosistema, ¿no? Cada uno de nosotros es algo tan hermoso, tan bien hecho. Vemos que no solo Dios nos creó, sino que es un Dios amoroso, porque tenemos gusto, podemos ver, sabemos qué es la belleza, sabemos qué es lo feo, podemos también entender lo que es la música, cosas que no son necesarias tal vez para nuestra existencia, pero son algo que nos dan placer. Entonces significa que es un Dios que aparte de que nos creó y que existe un creador, significa que ese creador nos ama y quería algo bueno para nosotros. Entonces yo entiendo que es lo que dice Pablo, porque aunque no supiera nada palpando oscuras, lo van a hallar porque Dios no está tan lejos de ustedes si saben ver. Sí, Amén. eso es lo más importante, de que aún teniendo que palpar en la oscuridad, Dios realmente no está tan lejos de todos nosotros. Ujú. Hermanos, cuando estaban, me vino a la mente el hecho de que cuando dice que estamos palpando, y tenemos que recordar que los griegos, los atenienses, eran muy idólatras, ellos sí palpaban a sus dioses, porque sus dioses estaban representados en sus ídolos. Entonces ellos palpaban o tocaban sus dioses porque estaban hechos de material, ¿no? Ahora Pablo le dice que pueden buscar a Dios palpando, pero no palpando en un ídolo, porque dice después, de hecho no está muy lejos de cada uno de nosotros, no es necesario palpar un ídolo para acercarse a Dios. Creo que esa es la idea que le estaba mostrando Pablo a los atenienses, ¿no? Usando el mismo concepto que ellos tenían de Dios para mostrarles de que a Dios lo podían buscar palpando, pero de hecho Dios no estaba muy lejos de cada uno de ellos. Ujú. Ujú, exacto. ¿Y por qué él podía decir que Dios no está tan lejos de cada uno de nosotros? ¿Qué está enfatizando en el versículo 28? ¿Qué está tratando de demostrar la razón por la que él podía decir esto acerca de Dios? No sé. ¿Vos qué decís? Porque somos linaje divino, dice Pablo, somos linaje suyo. Sí, exacto. Porque en él vivimos y nos Movemos movemos y somos. y somos. Y para enfatizar aún más este punto, él Ujú. dice, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Ujú. Y lo interesante acerca de esta cita, porque linaje tuyo somos, proviene realmente de un poeta. El mismo comentario bíblico de los adventistas dice que esta frase fue
probablemente, o esta estrofa probablemente fue escrita por Epiménides de Creta, siglo VI antes de Cristo, la cual aparece en los escritos de Isodad, comentarista siriaco nestoriano del siglo IX. Entonces hay una cita aquí y la última parte de esta cita es porque en ti vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser. Entonces, todas las expresiones que él está utilizando en los versículos, en el versículo 28, es una cita de un poeta antigua para resaltar o poner énfasis en el argumento que él está dando. Epimérides. Sí, el poeta fue Epiménides. ¿En qué año era? ¿De qué año? Siglo VI antes de Cristo. Y entonces nosotros hemos encontrado esta cita en un comentarista del siglo IX de nuestra era, que era un siriaco nestoriano. Él da una cita de la obra de este filósofo. Es interesante. Yo voy a leerles las estrofas porque hay algo interesante, porque es muy corta. Ellos idearon una tumba para ti, oh santo y alto. Los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Pero tú no estás muerto ni vives y permaneces para siempre, porque en ti vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser. Es interesante que la segunda estrofa en cuanto a los cretenses es algo que Pablo también cita más tarde en su epístola a Tito, capítulo 1, versículo 12. Entonces, hermanos, lo que podemos decir es que Pablo conocía muy bien la cultura de los atenienses. Inclusive conocían estos poemas que ellos le escribían a sus dioses y lo usó esos mismos argumentos para interesarlos en ello, en el mensaje que él traía, ¿verdad? Exacto. Para captar la atención de ellos. Uh-huh. Ok. Continuemos entonces. Podemos leer los versículos 29 hasta el fin del capítulo. ¿Y quién quiere leer estos versículos? Bueno, ¿los leo, Mike? Sí, por favor. Bueno. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió del medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Gracias. No. Ok. Entonces, utilizando el argumento o la expresión linaje Dios, ¿qué más dice Pablo con respecto a Dios? Pues yo veo que les dice lo que pues ya venía en las escrituras previamente, ¿no? Cuando dice que tengan mucho cuidado, les dice Dios a el profeta les dice a los israelitas, tengan cuidado de no representar a Dios y de no hacer una imagen de Dios, porque no vieron ninguna imagen de Dios
cuando él estuvo en la zarza, ¿no? Entonces dice, no, a Dios no le gustan los ídolos, ¿no? Entonces les dice de una forma diferente, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a lo que ellos son, casi lo mismo, le dice, ustedes son linajes de Dios, pero no deben pensar que la naturaleza divina es semejante a oro, o sea, refiriéndose a dioses de oro, de plata, de piedra, esculpidos por arte o por el pensamiento humano. De hecho, los mandamientos, bueno, los 10 mandamientos le mandaban al pueblo de Israel no hacerse imágenes de nada que estuviera arriba en el cielo, ni abajo en las aguas, ni en la tierra, ni de ninguna imagen. De hecho, igual en un salmo les dice a los israelitas, me parece que fue David que le dice que los ídolos son de oro y plata, dice, tienen boca, pero no pueden hablar, tienen oídos, mas no pueden oír. Y si todos aquellos que hacen estos ídolos se hacen semejantes a ellos, o sea, no hay poder en esa imagen y no hay poder tampoco que les pueda ayudar a quienes los hacen. Entonces, siento que como que poco a poco va introduciendo la doctrina correcta, la doctrina sana a estas personas que encuentra adorando a estos dioses, ¿no? Les empieza a hablar de que Dios no es como sus dioses, ¿no? Este Dios es superior y este Dios no necesita que le hagan figuritas, porque Dios se le adora en espíritu y en verdad. Sí, es Dios, y también es Dios vivo. Amén. Y a pesar de que ellos habían adorado estos ídolos, ¿qué dice Pablo con respecto a cómo Dios vio todo esto? En el versículo 30. Que manda a todos los hombres que se arrepientan. Exacto. Y es interesante, antes de decir esto, él dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, esto realmente demuestra la bondad y la longanimidad de Dios, ¿no? La paciencia. Ahora, yo estaba pensando que nuevo concepto que les traía Pablo, porque decía, Dios no se parece a nada que ustedes hayan visto antes, no es ni de piedra, ni de oro, y sin embargo, Dios, como dice acá, pasó todo eso por alto y espera ahora que los hombres hagan algo, que es el arrepentimiento. Y como dijo el hermano, Dios tiene amor por la humanidad, pero también está esperando que cambien aquellos que quieren acercarse a Él. Entonces Pablo le está trayendo esta nueva idea. Ya Dios no es de piedra, no es de oro, pero Dios, sabiendo que todo eso es incorrecto, está esperando ahora que los hombres se arrepientan de haber buscado a Dios en los ídolos. Eso es lo que le estaba diciendo. Exacto, es lo que le estaba diciendo Pablo a los atenienses, que eran muy idólatras, ¿verdad? Y después, perdón, adelante. No, que ya les está adelantando que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Por eso pide el arrepentimiento, ¿no? Exacto, eso es exactamente mi pregunta. Esa era mi pregunta. Se adelantó. Estamos en lo mismo. Sí, está bien. ¿Y por quién estará juzgado todo el mundo? Por Cristo. Sí, por Jesucristo. Es interesante que él utiliza la expresión por aquel varón a quien designó. Sí, tenemos que tener en cuenta que Pablo estaba hablando de personas que no tenían un conocimiento de la fe judeo-cristiana. Entonces, cuando Pablo usa todas estas expresiones, está hablando a gente que no estaba involucrada con quién es Jesús, quién es Jehová. Entonces, Pablo está usando estas palabras para poder acercarles el Evangelio a estas personas y despertar su interés. Claro. Exacto. No le da nombre, dice aquel varón, ¿no? Para que ellos piensen quién será ese varón. Y él termina la expresión el pensamiento con la expresión dando fe
a todos con haberle levantado de los muertos. Exacto. Algo aún más extraño para ellos, ¿no? Así es, yo veo que Pablo no los inunda de doctrina, ¿no? Porque a lo mejor para un judío, pues era mucho más fácil entender estas palabras, pero para ellos no. De hecho, no les explica en ese momento Cristo, sino va y les predica directamente a Dios. Y también menciona ahí que había pasado por alto la ignorancia. Yo pienso que seguramente sí tenían contacto con los judíos y deberían de saber, no todos, pero sí algunos, acerca de la idea judía, ¿no? Y que ellos eran el pueblo elegido, ellos, pues ellos así se les llamaban, ¿no? Y mucha gente los conocía, por eso yo siento que dice, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora Dios les declara a ustedes que se arrepientan, ¿no? O sea, ya no es con ellos nada más el trato, ustedes pueden entrar en ese trato. Y habla de un hombre, ¿no? Que está designado, o sea, no les habla directamente de Cristo, pero deja la puerta abierta para poder tal vez regresar y seguirles hablando de este mensaje. Para picar la atención, ¿no? Y cuando ellos... Tal vez lo que más le llamó la atención, dice, dando fe con haberlo levantado de entre los muertos. ¿No? Sí, porque ¿cuál fue la reacción de ellos cuando oyeron estas palabras? Se fueron, se burlaban. Se burlaban, ¿no? Otro día te vamos a oír. Sí, es interesante, como dijo el hermano, dejó abierta la puerta. Porque aún ellos, aunque se burlaban de lo que él decía, habían otros que decían, te oiremos acerca de esto otra vez. Porque habían picado la atención. Y entonces, después de eso, ¿qué dice el relato en cuanto a la reacción de la gente en general? ¿Habían todos rechazado el mensaje? Pues se ve algo que Cristo había dicho desde en las mismas parábolas, ¿no? En la parábola del sembrador, que el sembrador, o sea, avienta las semillas y las semillas caen en diferentes tipos de terreno. Y ahí mismo se vuelve a ver cuán ciertas son las palabras de Cristo, porque no todos pusieron atención al mensaje. Y realmente, siempre que uno predica el mensaje, no toda la gente hace caso. Podríamos salir un mes entero a predicar por muchas partes de una ciudad y tal vez nos van a escuchar 2 o 3 personas en todo eso, si bien nos va. Habrán más, habrán menos, no sabemos cuántos sean, pero se ve que muy pocas gentes siguieron con Pablo, porque nada más aquí se nombran, me parece que nombraba 3 personas, a Dionisio el Areópagita, que me imagino que era un filósofo porque estaba ahí en el Areópago, a Damaris y a unos cuantos más con ellos, dice, y otros con ellos, pero no dice que creyeran todos o que fuera una multitud de personas las que creyeron, solamente fueron pocas personas que pues Jehová trajo la atención hacia Pablo para que pudieran ser atraídos hacia Cristo. Sí, gracias. El comentario bíblico adventista tiene algo con respecto a Dionisio, acerca de la identidad de Dionisio el Areopagita. Dice que fue un miembro del Consejo del Areópago. Dice más, por lo menos en tiempos antiguos, la constitución del Consejo requería que sus miembros hubieran desempeñado una alta función en la magistratura, como la de arconte, y que tuvieran más de 60 años de edad. Por lo tanto, es posible que Dionisio fuera un hombre de cierta importancia. Según la tradición atribuida por Eusebio en su historia eclesiástica a un obispo de Corinto, este Dionisio llegó a ser el primer obispo de Atenas. Hay un escrito detallado sobre la jerarquía celestial que se atribuye a Dionisio, pero que es de una fecha muy posterior a él, posiblemente del siglo IV o V. La leyenda de los 7 paladines del cristianismo ha transformado a Dionisio
en el Saint-Denis de Francia. Interesante. Damaris significa vaquilla, nombre griego bastante común. No hay identificación de esta conversa. Crisóstomo y otros creían que era la esposa de Dionisio, pero esto no tiene fundamento en ningún hecho conocido. Ajá. Qué interesante, ¿no? Sí, Me se acordaba. Hay una parte de la Biblia que dice que en boca de 2 o 3 testigos todo se hace verdad. sí, Y con Cristo dice que hubo más de 500 testigos que lo vieron muerto y resucitado. exacto. Pero no en Atenas. Hay más comentarios con respecto a esta sección que acabamos de considerar. Yo creo que el mensaje de Pablo fue un mensaje que fue adoptado para un auditorio que no era judío, eran gentiles, eran griegos, y Pablo usó un terreno común para llevarle el evangelio, que era el altar a ese Dios desconocido, que él les venía a predicar de ese Dios que ellos sin conocerlo lo adoraban, de que ellos, ahora ese Dios les pedía que para acercarse a ellos deberían arrepentirse de esa idolatría, y que ese Dios tenía preparado un día de juicio para todos, y que ese Dios había levantado a un varón, lo había resucitado, y que con ese varón iba a jugar al mundo. Entonces, ese fue el filtro para que, como estuvimos analizando recién, algunos dijeran, te vamos a oír en otro momento, y solamente muy pocos aceptaran el mensaje de Pablo, que es lo que acabamos de mencionar, ¿no? Y yo quería comentar algo que dijo Jesucristo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, verso 44, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrajere. Entonces, si bien Pablo le predicó a todo su auditorio, solamente había personas que tenían un corazón dispuesto a seguir escuchando a Pablo. Y esas eran las personas que, como dice acá Jesucristo, que el Padre los había traído para que se acerquen a Él. Exacto. Gracias por compartir este versículo. Hermano Juan Carlos, ¿tiene un comentario? Sí, hermano. No, estaba mirando, ¿no? Qué sabiduría de Dios. Cómo usó todas las cosas para poder predicar. Sí. Y hasta el día de hoy tiene cumplimiento exacto. Así que aquel que estudia la Escritura, ¿no es cierto? Y ve los versículos, ve la palabra profética y todo lo demás, y estudia, ¿no es cierto? Se puede llegar a hablar con completa seguridad de todo lo que está escrito en la Biblia. Gracias. ¿Y hermano Rafael? Yo lo que observo es algo que podemos aplicar nosotros hoy en día del ministerio de Pablo, que es muy interesante todo el libro de Hechos, ¿no? Cómo fueron predicadores, ¿no? Y hicieron mucho al respecto y nos ponen grandes ejemplos. Yo quiero poner un ejemplo, respeto mucho a algunas religiones que predican en México, pero en el centro de la ciudad hay un grupo de evangelistas que la verdad mis respetos porque llevan años, pero años ahí parados predicando, pero no creo que sea la mejor forma de hacerlo, pero se ve que tienen un gran interés por al menos hablar de Cristo. ¿Qué tienen ellos? Bueno, que cuando pasa, tienen letreros enormes donde bien dice que las mujeres que abortan se van a ir al infierno. O cuando van pasando ahí en el centro de la ciudad, en el Zócalo de la Ciudad de México, que si vieron el grito de independencia, es ahí mero, ahí en la plancha del Zócalo. Ahí están, en la plancha del Zócalo. Y en ocasiones, bueno, del lado izquierdo, derecho, saliendo de Palacio Nacional, donde está el presidente, está la catedral, que es una de las más grandes y más antiguas y bonitas de toda Latinoamérica, que ahí se construyó, fue de las primeras que construyen los españoles. Ahí, pues, obviamente hay una gran multitud de católicos, tanto como en la Basílica de Guadalupe. Los chicos que van y predican, siempre van y están gritando que los católicos que adoran imágenes se van a ir al infierno y empiezan a atacar a la gente directamente. En el relato de Pablo nosotros vemos cómo él predica y cómo esta forma es incorrecta, porque en lugar de atraer el mensaje hacia una persona,
o llamar la atención para que nos escuche lo que vamos a hacer, estamos alejando a la persona, porque en automático esa persona se va a poner a la defensiva, porque se va a sentir totalmente atacado, porque pues nosotros tampoco somos quienes para juzgar a las demás personas, porque nosotros no tenemos ese encargo, ese solamente es Jesús. Nosotros no tenemos que ir a condenar a nadie. Jesús vino a declarar buenas nuevas, no malas nuevas. Amén. Nosotros no tenemos por qué juzgar. Entonces, Pablo lo que hace es poner un terreno en común, un puente para hablar con esas personas. ¿Qué es lo que ellos ya conocen? ¿Qué es lo que ellos ya creen? Y entonces empezar a hablar a partir de ahí para empezar a hacer una conversación, como también Jesucristo nos lo enseña con la mujer samaritana. No empezó a atacar que si ellos adoraban en la montaña o que si adoraban en el templo, eso no importaba, porque al final de cuentas la adoración ya no iba a ser en ninguno de esos dos lugares. Dice que iba a ser en espíritu y en verdad la adoración. Entonces no tenemos por qué ir a atacar a la gente ni imponer nuestro punto de vista. Así es. Nosotros podemos compartir un mensaje poniendo un puente de conversación con lo que ya conoce la persona y pues como dijo, leyó el hermano que no encontré ese texto, pero dice la Biblia que Jehová trae a las personas a Cristo para que, como dice la Biblia, dice que nadie llega al Padre si no es por Cristo, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nosotros, quienes nos escuchen, entonces son personas que han sido llamadas probablemente por Dios y ellos tenemos que enseñarles, pero no tenemos por qué atacarlos. A lo mejor hoy no entienden, pero en un futuro, en la resurrección, entenderán y tendrán su oportunidad para saber la verdad, pero no tenemos por qué atacar a nadie en ese momento. Gracias. ¿Hay otros comentarios? Yo creo que no. No sé. Ok, entonces creo que podemos terminar aquí esta noche. Muchas gracias por su participación. Entonces lo hace más fácil para mí. Solamente tengo que plantear las preguntas y ustedes me dan las respuestas. Es muy interesante, me gusta muchísimo estudiar así. Sí. Esta vez nos preparamos un poquito más, me parece. Y sí, porque ya entramos en la cuestión. Ajá. Sí, pero vamos aprendiendo, ¿viste? De a poquito. Sí, Cada poquito día a vamos a ser poquito. más perfectos. Y para la próxima, ¿qué tenemos? Porque así vamos estudiando. Entonces, Marcos, ¿qué piensa usted? ¿Qué debemos hacer? Mi hermano Rafael. Yo creo que podemos dar un punto final a este estudio y volcarnos a, no sé si después, la semana que viene, alguien quiere dar un mensaje, sería también algo bueno, ¿no? Ok. Entonces, ok. Adelante. Cuando sé haya, cómo- cuando haya Yo no sé tiempo, yo no sé cómo venimos con la rotación de los que se animan a hablar, ¿no? Porque ya di yo un mensaje, ahora May lo dio 2 veces y si seguimos en ese orden le podemos dar la invitación al hermano Rodríguez de México. ¿Qué te parece, muy hermano? bueno, muy bueno. Pues muchas gracias por la confianza. Sí, he estado estudiando algunos temas. Si gustan, trataré de sintetizarlos para que dure poquito y podamos también discutirlo, que no sea un monólogo, sino que también se puede estudiar. Hermoso. Amén. Muy Amén. bien, muy bien. Entonces le hacemos ese encargo para la próxima semana para el hermano. Bien. Está bien. Hay algo que una hermana del grupo me comentó y me decía que a ella le gustaría que podamos comenzar la reunión con alguna canción o con alguna alabanza, como hicimos al principio, y esta hermana se ofreció Gabriela, bien. a cantar las alabanzas. Yo le dije que por ahí, por cuestiones de tiempo, tendríamos que hacer eso un poquito antes de comenzar la reunión en sí, por ahí 7:30 o 7:45, dedicar un tiempo a la canción, a la alabanza, como decía la hermana. Pero bueno, eso lo tendríamos que decidir como grupo, porque cada uno tiene sus tiempos, ¿no? Yo de mi parte no tendría ningún inconveniente, porque yo más o menos en esa hora ya estaríamos conectados, pero no sé lo del grupo. Igual si alguno no puede estar en el momento de la alabanza, se puede conectar después cuando ya arranquemos la reunión tipo 8 de la noche.
Yo le sugerí eso a la hermana, que hacer unos 15 minutos antes para que se pueda hacer la alabanza como ella quería, en una canción. Pero bueno, como grupo, ¿qué opinan? Amén. De Sí, acuerdo. está bien, está bien. Ok, listo. Yo estoy de Listo. acuerdo. Entonces, para la semana que viene vamos a implementar de arrancar un poquito más temprano, no sé, unos 15 minutos antes, que la hermana nos va a cantar una canción, una alabanza. Ella va a ser la encargada, porque yo para cantar soy muy malo, pero bueno, ya tenemos, vamos a darle esa parte también que es parte de nuestra adoración, ¿no? De cantarle una canción a nuestro Padre Celestial. Y bueno, No, entonces no ya te hagas, estamos convencidos. no te hagas problema, porque la escritura ya eso lo tiene arreglado. ¿Cierto? No tenemos que preocuparnos, porque dice que lo que tienen ala llevarán la voz. Aunque sea desafinado. Bueno. Lo que tienen alas son los ángeles. Bueno, hermanos, ¿quieres que pongamos punto final? Y si quieren después charlar un ratito, nos quedamos charlando. Ponemos punto final. Le podemos pedir al hermano Juan Carlos que nos despida en oración. Bueno, ¿Sí? sí, no hay problema. Ok, lo escuchamos, hermano. Bueno, amado Padre, nuestro Dios Jehová, un grupo de tus hijos, Señor, en varias partes del mundo, estamos estudiando juntos a través de la tecnología. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias porque podemos hacer esto en completa libertad. Amén. Bendice a cada uno de los hermanos en cada lugar donde esté y que hagamos un esfuerzo de predicar a la gente para que escuche también. Lo podemos hacer a través de los medios, ¿no es cierto?, para predicar tu palabra, porque sabemos que la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, está a las puertas. Gracias, Señor, por todo. Te lo pedimos en el nombre y en los méritos de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Bueno, hermanos, ¿alguno tiene alguna petición, algo para Sí, yo. aportar? Dígame, Que hermano. algún día nos juntemos todos los que estamos acá en la Argentina. Sí, cómo no. Yo estoy cerca, así que conmigo puede contar. Sí, tenemos No, que nos hacer. vamos todos los de Mike, pobre. Nos vamos todos a la casa del Nos hermano vamos May. Ahí todos. está. Y después de lo de Ni- Mike nos vamos a lo de hermano Rodríguez. de México. ¿Se Rafael. imagina? Le caemos todos juntos. Se cae de espalda, ¿no? ¿Dónde los meto a todos estos? Armamos una carpa. Una carpa. Ahí está, sí. En el patio de la casa de May y del hermano Rodríguez. Una casa de campaña. Bueno, Qué ustedes lindo pueden venir a sería. visitarnos. Ustedes Podría pueden ser. venir a visitarnos. Bueno, Michael está acostumbrado ya sabe lo que es. Y vos también. Sí, sí. Falta el hermano Rodríguez que nos venga a visitar. Sí, espero que pronto, bueno, con que acabe la contingencia y guarde dinero, porque sí está muy pesado ahorita la situación de dinero acá en México también. Y El la Señor contingencia proveerá. no nos ayudó en nada, entonces sí estamos Ujú. un poco cortos. Bueno, entonces yo voy a empezar a comprar colchones para cuando tengan que venir todos. Ahí está. Ahí está. Buenísimo. Pero que sea en verano, ¿eh? El verano tiene que ser. En Sí. verano, sí. Porque si no nos vamos a morir de frío en el suelo. No. No, pues, Hay que acostumbrarse a todo. Dice Jesús que no tenía dónde recostar su cabeza, así que Sí. El hermano Rodríguez me dijo que no recordaba el texto que había citado, era Juan 6:44. Eran las palabras de Cristo. sí, Juan 6:44. Yo lo anoté. Bien. Bueno, estuvo interesante la reunión. La verdad que Muy lindo, nunca muy lindo había... todo. He leído un Hermoso. montón de veces el capítulo 17, pero jamás le di esta profundización del discurso de Pablo, ¿no? Si bien siempre me gustó este discurso de Pablo, esta vez lo hemos analizado de una forma mucho más profunda y vemos el conocimiento que tenía Pablo tanto de predicarle a los judíos como predicarle a los griegos, ¿no? Eso habla de Pablo muy bien, que era una persona culta.
Era fariseo de todos los fariseos. Ujú. Sí, Bueno, para mí era una persona muy preparada, como dijo, él había dicho una vez que fue criado a los pies estuvo en la escuela de Gamaliel, creo. De Gamaliel. Gamaliel. Sí. Yo creo que, no sé bien quién es Gamaliel, pero por lo que dijo Pablo habrá sido uno de los rabinos que más sabía de la Biblia o de cultura en general, ¿no? Ujú. A mí se me hace interesante que, o sea, cómo Dios, o sea, digo, los que subimos en los testigos de Jehová, bueno, es sorprendente ahora estar fuera porque entendemos algo muy importante. Dios da dones para cada uno de nosotros y nos ocupa de acuerdo a su voluntad y de acuerdo también a lo que nosotros podemos hacer, porque no todos somos buenos para lo mismo. Por ejemplo, Pablo era bueno y sabía mucho, ¿no? Y lo ocupó de cierta forma para llegar a cierto tipo de gente, pero a Pedro, que seguramente él no tuvo esta educación, lo ocupó de otra forma, ¿no? Pero los dos hablaron por parte de Dios, ¿no? Se vio como dijo Cristo, que dice, no se preocupen por qué han de decir, porque el Espíritu Santo hablará por su boca. Obviamente les hará recordar lo que ya saben, pero se vio como, no importa cómo sean nuestros antecedentes, ¿no? Si estudiamos o no estudiamos, simplemente Dios nos va a utilizar de diferentes formas. Algunos pues servirán más como maestros, otros como evangelistas, otros como pastores, pero Dios nos ocupa para que cumplamos un rol dentro de la iglesia y la iglesia prospere, porque hay un himno que a mí me gusta mucho, que se llama Firmes y Adelante, que es un himno muy viejo sí, evangélico, sí. que es mi Hueste de favorito. la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Exactamente, o sea, Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin de la era, todos los días. Entonces, si nos dejamos caer en su mano de Jesús, porque Jesús es el que fue nombrado por Jehová ahorita para dirigir todo, entonces vamos a ver realmente al Espíritu Santo en acción, pero si realmente nos confiamos en Él, ¿no? O sea, sin titubeos, o sea, confiar en Él y pues confiar, como habíamos hablado la vez pasada, ¿no? Cuando nos enfrentemos a problemas o algo que no sepamos cómo pueda pasar, o sea, realmente confiar en Él, no tener miedo, decir, pues bueno, sea lo que Dios quiera, yo voy a hacer lo que tengo que hacer y Él hará su parte, ¿no? Pero lo vemos y dice ese himno, dice, firmes y adelante huestes de la fe, pero dice, que uno de los versos dice, dice que de Jesús la iglesia firme ha de ser y nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará, la promesa de estar Jesucristo con nosotros todos los días. Todos los Y días. no sé si diga lo mismo en inglés, no recuerdo ahorita, hermano, el de Onward Christian Soldiers, que es ese himno de firmes y adelante, pero dice eso, o sea, que la iglesia tiene a Jesucristo y no nos falta nada, o sea, nada puede prevalecer contra la iglesia. Tal vez si no nos cuidamos podemos caer uno o dos, pero en general la iglesia en conjunto no puede fallar y no puede caer porque esa es la promesa. Entonces, eso es lo que a mí me da mucha confianza, ¿no? Del apóstol Pablo y Pedro, que pase lo que pase, Jehová estuvo con ellos y Jesucristo estuvo con ellos y pudieron llevar a cabo su ministerio. Solamente que debieron de ser valientes. Amén, amén. Michael, ¿qué hora es? ¿Qué hora es en tu lugar? ¿Qué hora? Oh, ya ¿Cuánto son dice? las 8:15. A una hora más o menos. ¿Y en Una hora México? menos, sí. ¿En México? Aquí son las 7:15 de la noche. Ah, 2 horas temprano. menos. Entonces para nosotros es tarde, son las 9:15 ya. Bueno, hermanos, nos despedimos hasta la próxima. Okay. Bueno, hermanos, muchas bendiciones. Saludos para ustedes. Que Jehová y Jesucristo los bendiga a ustedes, a todos los hermanos Gracias allá. igualmente. Amén. Así que bueno, Paz. muchas bendiciones. Igualmente. Veo muchos rulos por ahí abajo, ¿eh? Sí, Lidia. Lidia. Chao. Chao, chao, hermanos. Bendiciones. Chao, bendiciones. Buenas noches, bendiciones para todos. Gracias. No me puedo borrar. A ver. ¿Nos fuimos ya? No, todavía está. No, nos fuimos todavía. No, tiene que apretar.